Denji consiguió todo lo que quería, una casa, familia, amigos, incluso llegó a experimentar el amor. Después de pasar toda su infancia soñando con tener una familia y una vida tranquila, consiguió aquello que parecía imposible para él, y aún así, Denji nunca fue feliz. Y creo que eso es mucho más triste que todas las muertes que sufrió, porque quizá el verdadero problema nunca fue que la vida le quitara todo. Quizá el verdadero problema es que después de pasar tantos años sobreviviendo, nunca aprendió a vivir. Y esta es una idea importante, porque si miramos la historia de Denji únicamente como una sucesión de desgracias, podemos terminar perdiendo lo más importante de su personaje. Sí, Denji perdió a Pochita, perdió a Aki, a Power, a Riz, a Nayuta, pero hay algo todavía más doloroso. Cada vez que Denji conseguía algo que podía hacerlo feliz, también perdía una parte de sí mismo. Y para entender por qué ocurre esto, tenemos que volver al principio. Antes de convertirse en el Chainsaw Man, Denji no tenía grandes sueños, y eso tiene una explicación. Denji niño vivió en la pobreza absoluta. Su padre había muerto dejándole una enorme deuda, y Denji terminó cargando con las consecuencias. Desde muy pequeño tuvo que trabajar para la Yakuza cazando demonios. Y por hacerlo recibía cantidades miserables de dinero. Su vida consistía básicamente en trabajar, comer lo que pudiera y conseguir suficiente dinero para sobrevivir un día más. La situación llegó a tal punto que Denji vendió partes de su propio cuerpo para reducir una deuda que ni siquiera había provocado él. Un ojo, un riñón, incluso uno de sus testículos. Y aquí aparece algo fundamental para entenderlo. Denji no tenía sueños pequeños porque fuera una persona simple. Tenía sueños pequeños porque nunca tuvo la oportunidad de imaginar algo más grande. Cuando creces con hambre, pensar en tener un automóvil puede parecer absurdo. Cuando nunca has tenido una cama, dormir cómodamente puede convertirse en un sueño. Y cuando nunca has tenido una familia, tener a alguien que simplemente se preocupe por ti puede ser suficiente. Por eso, Denji quería cosas que para cualquier persona podían parecer insignificantes. Comer bien, dormir en una cama, tener una casa, ir a la escuela, tener amigos, tener una novia, incluso tocar pechos. Eran deseos extremadamente simples, pero para Denji representaban algo mucho más importante, una vida normal. Y entonces apareció Pochita. Pochita era un pequeño demonio motosierra, pero para Denji era mucho más que eso, era su amigo. Prácticamente la única criatura que tenía a su lado. Los dos cazaban demonios juntos. Denji incluso le contaba sus sueños, y aunque podían parecer absurdamente simples, aquellos sueños tenían algo que el resto de su vida no tenía: esperanza. Denji podía estar viviendo en condiciones miserables, y aún así imaginarse comiendo algo mejor. Podía no tener una casa, y aún así imaginarse durmiendo en una cama. Podía estar completamente solo y aún así imaginarse teniendo a alguien a su lado. Y quizá esto sea importante porque en aquel momento Denji no tenía prácticamente nada, pero todavía podía disfrutar de las cosas pequeñas: un pedazo de pan, una conversación, una comida, la compañía de Pochita. No necesitaba tenerlo todo para encontrar un motivo para seguir adelante, pero entonces la Yakuza lo traicionó. Los zombies acabaron con él y por un momento parecía que la historia de Denji había terminado, pero Pochita hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Se convirtió en su corazón y Denji volvió a vivir, pero ahora ya no era solamente Denji, era Chainsaw Man. Después de convertirse en Chainsaw Man, Denji conoce a Makima. Y para alguien que había pasado toda su infancia sin prácticamente nada, Makima parecía haber aparecido directamente de un sueño. Le ofrece comida, un lugar donde dormir, ropa, un trabajo y sobre todo, una razón para seguir viviendo. Denji pasa de dormir prácticamente en la calle a tener una casa. Pasa de comer cualquier cosa a recibir comida todos los días. Y comienza a conocer personas, primero Aki, después Power, y aunque al principio los tres apenas podían soportarse, poco a poco ocurre algo inesperado. Se convierten en una familia extraña, caótica, disfuncional, pero una familia al fin y al cabo. Y aquí está una de las partes más importantes de la historia, porque Denji finalmente empieza a conseguir aquello que había soñado durante toda su infancia. Tiene comida, tiene una casa, tiene personas a su alrededor. Y tiene algo que nunca había tenido, algo que perder. Hasta este momento Denji estaba acostumbrado a perder cosas porque nunca había tenido demasiado, pero ahora es diferente. Ahora hay personas que realmente le importan y entonces la historia comienza a quitarle una por una. Primero llega Katana Man, después muere Himeno y poco a poco Denji empieza a descubrir una de las reglas más crueles de su mundo. Tener algo que amas también significa perderlo todo.
Y entonces aparece Rhys. Y Rhys es importante porque representa algo que ninguna de las relaciones anteriores había representado. Una posibilidad, una vida diferente. Denji se enamora de ella y aunque la relación comienza de una manera caótica, por primera vez parece imaginar que quizá podría escapar de todo aquello. Quizá podrá irse con Rhys, quizá podría abandonar a Makima. Quizá podría vivir lejos de lo que representa Chainsaw Man. Quizá podría tener una vida junto a alguien que realmente quisiera estar con él. Y entonces ocurre una de las escenas más crueles de la historia. Rhys decide ir a buscarlo. Denji incluso le había comprado un enorme ramo de flores. Pero antes de que pueda empezar esa nueva vida, Makima acaba con Rhys y Denji se queda nuevamente solo. Pero lo más importante no es solamente que Rhys muera, es lo que Denji aprende con esa experiencia. Cada vez que se permite imaginar una vida mejor, la vida se lo arrebata. Y el patrón apenas está comenzando. Después de Rhys llega la saga de los asesinos internacionales. Denji se convierte en el objetivo de personas de diferentes partes del mundo. Cazadores, asesinos, demonios, personas que quieren capturarlo. Y nuevamente quienes están cerca de él terminan pagando las consecuencias. Denji sobrevive, pero cada vez que sobrevive, algo se queda atrás. Y esta es una idea que quiero que tengamos presente, porque será fundamental para entender el final. Denji siempre sobrevive, pero sobrevivir no significa necesariamente estar bien. Puedes sobrevivir a una pérdida y seguir cargando con ella. Puedes continuar viviendo y al mismo tiempo perder algo de ti. Y eso es exactamente lo que comienza a sucederle a Denji. Hasta que llega Aki. Pasando a Aki, este había empezado prácticamente siendo un desconocido, después se convirtió en su compañero y finalmente en parte de su familia. Por eso la muerte de Aki es diferente. Durante el conflicto del demonio pistola, Aki termina siendo poseído por él y Denji tiene que enfrentarse a su propio amigo. Pero lo que ve Aki no es realmente una batalla. Desde su perspectiva parece estar jugando, divirtiéndose, mientras que en realidad está luchando a muerte contra Denji. Y Aki termina muriendo. Denji queda completamente destruido, pero todavía quedaba alguien que parecía estar de su lado, Makima. Y aquí es donde entendemos que Denji nunca había sido realmente libre. Durante gran parte de la historia, Denji cree que Makima puede darle aquello que siempre había querido, pero Makima nunca quiso realmente a Denji. Quería su corazón, el de Chainsaw Man, y para conseguirlo, destruye todo aquello que Denji ama. Primero consigue manipularlo, después asesina a Power frente a él. Aki ya había muerto, Power también, y ahora Denji vuelve a quedarse prácticamente solo. Makima consigue quebrarlo, pero Denji finalmente consigue enfrentarse a ella, y después de todo lo ocurrido, la asesina. Por un momento parece que todo puede comenzar de nuevo, pero esta vez Denji no está completamente solo, porque aparece Nayuta. Esta siendo la reencarnación de Makima, el demonio del control. Denji termina haciéndose cargo de ella, y aquí ocurre algo muy interesante. Denji, que prácticamente nunca tuvo una familia, ahora tiene que convertirse en la familia de otra persona. Tiene una casa, tiene comida, puede ir a la escuela, puede vivir como un adolescente relativamente normal. Por primera vez, Denji tiene prácticamente todo aquello con lo que había soñado de niño. Y aquí debería terminar la historia, ¿no? Denji debería ser feliz, pero no lo es. Y este es el momento en que la historia deja de ser solamente una tragedia sobre las cosas que Denji ha perdido y empieza a ser una historia sobre algo mucho más incómodo. Denji ya no sabe qué quiere. Durante toda su infancia, Denji tuvo objetivos muy concretos. Quería comer, quería una casa, quería dormir cómodamente, quería una novia. Cada uno de esos deseos era una meta, y mientras perseguía esas metas tenía una dirección, pero ahora las tiene. Y aún así algo falta, porque Denji pasó prácticamente toda su vida sobreviviendo. Cuando eres un niño que vive con hambre, tu mente aprende a concentrarse en necesidades inmediatas. ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a conseguir dinero? ¿Cómo voy a sobrevivir mañana? Denji nunca tuvo tiempo para preguntarse ¿quién quiero ser? Nunca tuvo una infancia normal, nunca tuvo una familia que pudiera enseñarle qué significa construir una vida. Nunca tuvo tiempo para descubrir qué le gustaba realmente. Su único objetivo era sobrevivir. Y por eso cuando finalmente deja de hacerlo, aparece un problema. No sabe qué hacer con su vida. Y creo que aquí está una de las mejores ideas de todo Chainsaw Man. Cuando conseguimos algo que hemos deseado durante mucho tiempo, puede hacernos extremadamente felices, pero esa felicidad no dura para siempre. Nos acostumbramos y entonces aparece una nueva necesidad. Denji construyó prácticamente toda su identidad alrededor de perseguir cosas que no tenía.
pero ahora tiene muchas de ellas. Y la pregunta cambia. Antes era, ¿cómo consigo lo que me falta? Ahora es, ¿y ahora qué? Y Denji no sabe responderla. Y aquí aparece otro problema, porque convertirse en Chainsaw Man no solamente le daba poder, también le daba una identidad. Cuando Denji se transforma, deja de ser el chico pobre al que nadie conoce. Denji se convierte en alguien importante, la gente lo reconoce, habla de él, lo admira, lo desean. Por primera vez, Denji siente que su existencia importa. Y por eso, cuando le dicen que ya no puede convertirse en Chainsaw Man, el golpe psicológico es mucho más grande de lo que parece. No simplemente le están quitando un poder, le están quitando una parte de su identidad. Y entonces Denji queda atrapado entre dos deseos. Por un lado, quiere una vida normal, pero por otro, quiere ser Chainsaw Man. Y lo curioso es que ninguno de los dos parece hacerlo completamente feliz. Cuando era Chainsaw Man quería dejar de serlo. Ahora que tiene una vida normal, quiere volver a ser Chainsaw Man. Es un círculo, y quizás ocurre porque Denji nunca tuvo la oportunidad de descubrir quién era sin estar persiguiendo algo. Y justamente cuando Denji comienza a enfrentarse a esta crisis, su vida vuelve a convertirse en un desastre. Su casa termina destruida, los conflictos se intensifican, y finalmente llega otra pérdida devastadora. Nayuta, la persona que Denji había decidido proteger, también desaparece de su vida, y esta pérdida es especialmente cruel, porque Denji no solo perdió a Nayuta, perdió otra vez la posibilidad de tener una familia. Y entonces podemos ver el patrón completo. De niño no tenía nada, después consiguió a Pochita, lo perdió. Consiguió a Aki y Power, los perdió. Se enamoró de Riz, la perdió. Construyó una vida con Nayuta, la perdió. Cada vez que Denji consigue construir algo, la historia encuentra una manera de destruirlo. Y quizá por eso llega un momento en el que Denji intenta convencerse de algo, que ya no estará triste, que si pierde a alguien puede conseguir a otra persona. Y esa frase parece demostrar que Denji ha aprendido a seguir adelante, pero yo creo que significa algo mucho más triste. Quizá Denji está empezando a aceptar que todo lo que ama terminará desapareciendo. Y si asumes eso, quizá dejar de querer también parece una forma de protegerte. Y entonces llegamos a uno de los momentos más importantes de la historia, ya que tras muchos conflictos, Denji junto a Pochita son devorados por un montón de demonios, por lo que aquí, aparentemente en su subconsciente, vemos aparecer a Pochita y hablar con Denji. Pero esta conversación es diferente, porque Pochita recuerda al Denji de antes, al niño que no tenía prácticamente nada. Sin embargo, aún así tenía sueños. Quería comer pan con mermelada, quería tener una casa, ir a la escuela, enamorarse. Y aunque aquella vida era miserable desde nuestra perspectiva, Denji podría encontrar pequeños momentos de felicidad dentro de ella. Para Denji, Pochita era suficiente, no necesitaba tener todo, necesitaba tener algo que amar y alguien con quien compartirlo. Pero ahora, Pochita mira a Denji y se da cuenta de algo. Denji consiguió aquello que tanto deseaba y aún así no parece satisfecho. Entonces aparece la verdadera pregunta: ¿nunca te sentiste satisfecho con todo lo que conseguiste? Esta pregunta cambia la manera de interpretar toda la historia, porque Pochita no está diciendo que la pobreza fuera mejor, no está diciendo que Denji debería volver a sufrir, está señalando algo diferente. Denji perdió algo en el camino. Cuando era pobre podría disfrutar de las cosas pequeñas. Ahora que ha conseguido mucho más, ya no sabe qué podría hacerlo feliz, y eso tiene sentido. Porque Denji pasó tantos años intentando responder, ¿cómo puedo conseguir algo que no tengo? Así que nunca tuvo que enfrentarse a una pregunta mucho más difícil. ¿Qué quiero hacer con mi vida cuando ya no necesito sobrevivir? Y quizá ese es el verdadero problema de Denji. No es que le falte algo, es que ya no sabe qué le falta. Y por eso busca estímulos, busca reconocimiento, busca convertirse en Chainsaw Man, busca relaciones, busca algo que vuelva a producir aquella sensación que tenía cuando era niño. Pero nada parece suficiente, porque el problema ya no es conseguir otra cosa. El problema es que Denji necesita descubrir qué merece la pena conservar. Y por eso Pochita es tan importante. Pochita estuvo con Denji desde antes que todo comenzara, cuando este no tenía absolutamente nada, y aún así creyó que sus sueños merecían la pena. Por eso su despedida no se siente simplemente como la muerte de un personaje, es la despedida de la última persona que conocía al verdadero Denji. Pochita no quería convertirlo en un héroe, su único objetivo era ver a Denji cumplir sus sueños. Quizá esa es la parte más triste, porque Denji cumplió muchos de ellos, pero todavía tenía que aprender el significado de ser feliz. Pochita desaparece
y Denji vuelve a quedarse frente a un mundo que ya no reconoce, pero esta vez existe una diferencia. Denji ya no recuerda absolutamente nada, el mundo se reinicia. En apariencia podría parecer una segunda oportunidad, una oportunidad para hacerlo todo diferente. Pero hay algo profundamente triste en ella, porque Denji ha perdido precisamente aquello que le permitía aprender de todo lo que vivió. No hay recuerdos, no hay vínculos, no hay conciencia del dolor, no hay comprensión clara de todo lo que ocurrió. Es como si la historia hubiera regresado al principio, y por eso no estoy seguro de que este sea un final feliz, porque quizá Denji tenga una segunda oportunidad, pero si no recuerda quién fue, ¿realmente es una segunda oportunidad? Y creo que aquí es donde la historia de Denji se vuelve mucho más interesante que una simple historia sobre un personaje que sufrió muchísimo, porque la historia nos deja en claro que Denji no solamente perdió personas, perdió la capacidad de encontrar sentido a las cosas pequeñas, y por eso su historia conecta tanto con nosotros, porque aunque nuestras vidas sean completamente diferentes a la suya, existe algo profundamente humano en lo que representa. Todos perseguimos algo, un trabajo, una relación, dinero, reconocimiento, éxito. Pensamos, cuando consiga esto, seré feliz, y cuando finalmente lo conseguimos, la felicidad dura un tiempo. Después nos acostumbramos y volvemos a perseguir otra cosa, y otra, hasta que un día podemos encontrarnos exactamente donde estaba Denji. Conseguimos aquello que tanto queríamos y nos preguntamos, ¿y ahora qué? Quizá la respuesta de Chainsaw Man no sea que debemos dejar de perseguir nuestros sueños, quizás sea que no podemos construir toda nuestra identidad alrededor de ellos, porque una vida no puede consistir únicamente en conseguir cosas. También necesitamos aprender a vivir cuando no estamos persiguiendo nada, a disfrutar de una conversación, de una persona, de una comida, de un día tranquilo, de las pequeñas cosas que parecen insignificantes, hasta que un día dejamos de tenerlas. Denji comenzó su historia sin prácticamente nada y terminó perdiendo prácticamente todo, pero entre ambos extremos hubo algo que nunca dejó de buscar, un motivo para seguir viviendo, y quizá eso es lo que Pochita siempre quiso darle, no una vida perfecta, no una vida sin dolor, sino la posibilidad de encontrar algo que pudiera amar y alguien con quien pudiera compartirlo, porque quizá Denji nunca necesitó tenerlo todo, solo necesitaba encontrar algo que hiciera que tener una vida valiera la pena. Esta fue la triste vida de Denji.